El trabajo, lo más interesante ha sido la recopilación de muchísima información que representa el metabolismo de la ciudad, qué es lo que está pasando en clave de sostenibilidad en la ciudad. La mirada que hemos planteado también es que tenemos muchos retos para adaptar la ciudad y sobre todo disminuir los gases de efecto invernadero con el cambio que tenemos que afrontar, el cambio climático, y que eso no conseguimos disminuirlos, que ha subido un poquito. Y ha subido también en una parte que es los hogares, es decir, las viviendas no son eficientes energéticamente. Y por otro lado, la mirada también en la movilidad, que aunque hay el 50% de la ciudad, de la gente que se mueve por la ciudad es andando o en bicicleta ya un 4%, sin embargo hay un movimiento de coches muy importante todavía en la ciudad, y eso supone el 50% de las emisiones propias del metabolismo de la ciudad. Que Donosti tiene una calidad de vida importante, buena. Vivimos bien, no solamente porque tenemos en el mar y porque el espacio público cada vez es más para los peatones, hay una calidad de vida importante, pero aún y todo hay focos como el ruido y este tipo de cuestiones como las que tenemos que tener bastante cuidado. Y luego hay otro elemento positivo de potencial en el tema de lo que ahora también ha salido con la pandemia, que es la agricultura, es decir, el sector primario es muy pequeño en la ciudad, pero tiene un potencial de desarrollo con agricultura ecológica, con las huertas urbanas de las que la gente tiene. Por ahí tenemos que hacer todavía una revisión para hacer una Donosti más verde, aparte de más azul con el mar, más verde y más metabolizada con la naturaleza.